17. Un padrone. De la calle Lourcine. Pese a que cuanto nos rodeaba me pareció horrendo, abrí los ojos olvidando casi la gravedad de mi situación, para mirar a mi alrededor. Cuanto más nos introducíamos en París, menos respondía a lo que veía a mis ensoñaciones infantiles y mis esperanzas imaginativas. Los arroyos helados exhalaban un hedor cada vez más infecto. El barro, mezclado a la nieve y el hielo, era cada vez más negro y, allí donde era líquido, saltaba en espesas placas bajo las ruedas de los coches e iba a pegarse contra las fachadas y los cristales de las casas ocupadas por pobres y sucias tiendas. Decididamente, París no podía compararse a Burdeos. Tras haber andado durante mucho tiempo por una calle ancha y menos mísera que las que acabábamos de cruzar, y en la que las tiendas se hacían, a medida que avanzábamos, más grandes y hermosas, Vitalis giró a la derecha y pronto nos hallamos en un barrio muy mísero. Entre las casas altas y negras corría el arroyo que no se había helado y, sin preocuparse de sus hediondas aguas, la multitud andaba por los grasientos adoquines. En las numerosas tabernas, hombres y mujeres bebían de pie ante los mostradores de estaño y lanzaban grandes gritos. En la esquina de una casa leí el nombre de la calle Lourcine. Vitalis, que parecía saber a dónde iba, apartaba suavemente los grupos que le impedían el paso y yo le seguía de cerca. Cuida de no perderte, me había dicho. Pero su recomendación era inútil, le seguía los pasos y, para más seguridad, había agarrado uno de los faldones de su levita. Tras haber cruzado un gran patio, llegamos a una especie de pozo oscuro y verdoso en donde, con toda seguridad, nunca había penetrado el sol. Aquello era aún más feo y terrorífico que cuanto había visto hasta entonces. ¿Está Garofoli en casa?, preguntó Vitalis a un hombre que colocaba trapos en una pared, iluminándose con una linterna. No lo sé, suba y véalo usted mismo. Ya sabe dónde, arriba, al final de la escalera, la puerta de enfrente. Garofoli es el padrone del que te he hablado, me dijo, subiendo la escalera cuyos escalones, cubiertos de una costra de barro, eran resbaladizos como si hubieran sido tallados en arcilla húmeda. Aquí vive. La calle, la casa, la escalera no eran muy adecuadas para levantarme la moral. ¿Cómo sería su dueño? La escalera tenía 4 pisos. Vitalis, sin llamar, empujó la puerta que se hallaba frente al descansillo y nos encontramos en una amplia sala, una especie de granero. En el centro había un gran espacio vacío y, alrededor, una docena de camas. Las paredes y el techo eran de un color indefinible. Antaño habían sido blancos, pero el humo, el polvo, las suciedades de toda clase habían ennegrecido el yeso que, en algunos lugares, estaba agujereado y trabajado. Junto a una cabeza dibujada al carboncillo habían esculpido unas flores y unos pájaros. Garofoli, dijo Vitalis entrando. ¿Está usted por ahí? No veo a nadie. Conteste, por favor. Soy Vitalis. En efecto, la habitación parecía desierta a la luz de un quinqué colgado de la pared, pero una voz débil y doliente, la voz de un niño, respondió a la de mi dueño. El señor Garofoli ha salido. Volverá dentro de 2 horas. Simultáneamente quien nos había contestado, se mostró. Era un niño de unos 10 años. Avanzó hacia nosotros arrastrándose y me impresionó mucho su extraño aspecto que puedo todavía recordar a la perfección. Casi no tenía cuerpo, por decirlo de algún modo, y su cabeza, grande y desproporcionada, parecía puesta directamente sobre las piernas, como en aquellos dibujos cómicos que se pusieron de moda hace algunos años. Aquella cabeza tenía una expresión de profunda dolor y de dulzura, con los ojos llenos de resignación y un aspecto general de desesperación. Así formado, no podía ser hermoso, sin embargo, atraía la mirada y la retenía por la simpatía y el indefinible encanto que se desprendía de sus grandes ojos húmedos y tiernos como los de un perro, y por sus expresivos labios. ¿Estás seguro de que volverá dentro de 2 horas?, preguntó Vitalis. Seguro, señor. Es la hora de la cena y nadie sino él la sirve. Bueno, si regresa antes le dices que Vitalis volverá dentro de 2 horas. Dentro de 2 horas, sí, señor. Me disponía a seguir a mi dueño cuando éste me detuvo. Quédate y descansa. Y al ver mi gesto de espanto, añadió. Te aseguro que volveré. Yo hubiese preferido, pese a mi fatiga, seguir a Vitalis, pero cuando él daba una orden yo estaba acostumbrado a obedecer. De modo que me quedé.
Cuando no se oyó ya el ruido de los pesados pasos de mi dueño en la escalera, el niño, que había escuchado con el oído atento a la puerta, se volvió hacia mí. «¿Eres del país?», me dijo en italiano. Al vivir con Vitalis yo había aprendido bastante italiano como para comprender aproximadamente lo que se decía en aquella lengua, pero no la hablaba aún con facilidad. «No», contesté en francés. «Ah», exclamó tristemente fijando en mí sus grandes ojos. «¿Qué le vamos a hacer? Me hubiera gustado que fuera usted de mi pueblo». «¿De qué pueblo?». «De Lucca. Tal vez hubiera podido darme usted algunas noticias». «Soy francés». «Mucho mejor». ¿Prefiere los franceses a los italianos?». «No, no lo digo por mí. Lo digo por usted. Porque si fuera usted italiano estaría aquí, seguramente, para entrar al servicio del signor Garofoli. Y no puede decirse mucho mejor a quienes entran al servicio del signor Padrone». Aquellas palabras no resultaban tranquilizadoras. «¿Es malo?». El niño no respondió a mi pregunta, pero la mirada que me dirigió fue de terrible elocuencia. Luego, como si no quisiera continuar nuestra conversación sobre aquel tema, me volvió la espalda y se acercó a una gran chimenea que ocupaba un extremo de la sala. Un buen fuego de maderos procedentes de derribos ardía en aquella chimenea y, sobre el fuego, hervía una gran marmita de fundición. Me acerqué, entonces, a la chimenea para calentarme y advertí que aquella marmita tenía algo particular que al principio no había visto. La tapadera, coronada por un estrecho tubo del que escapaba el vapor, se había fijado a la marmita por medio de un gozne, por un lado, y de un candado por el otro. Comprendí que no debía hacer preguntas indiscretas sobre Garofoli, pero ¿y la marmita? ¿Por qué está cerrada con un candado? Para que yo no pueda coger una taza de caldo. Yo me encargo de hacer la sopa, pero el dueño no tiene confianza en mí. No pude evitar una sonrisa. «Se ríe usted», continuó tristemente, «porque piensa que soy un glotón. En mi lugar tal vez también usted lo sería. En verdad no soy glotón, sino que estoy hambriento, y el olor de la sopa que escapa por este tubo hace que mi hambre sea más cruel todavía. De modo que el signor Garofoli le deja morir de hambre. Si entra usted a su servicio comprenderá que de hambre no se muere, solo se sufre. Sobre todo yo, porque es un castigo. Un castigo morir de hambre. Sí, además voy a contárselo. Si Garofoli se convierte en su dueño, le será de utilidad. El signor Garofoli es mi tío y me tomó a su lado por caridad. Debe usted saber que mi madre es viuda y, como puede suponer, no es rica. Cuando Garofoli vino al pueblo el año pasado para recoger algunos niños, le propuso llevarme con él. A mi madre le costó dejarme partir. Pero, sabe usted, cuando es necesario. Y era necesario porque había 6 niños en casa y yo era el mayor. Garofoli hubiera preferido llevarse a mi hermano Leonardo, el que viene detrás de mí, porque Leonardo es hermoso y yo soy feo. Y para ganar dinero no es bueno ser feo. Los que somos feos solo recibimos golpes y palabrotas. Pero mi madre no quiso cederle a Leonardo. «El mayor es Matía», dijo, «y Matía debe partir, ya que es preciso que se vaya uno. El buen Dios le ha designado y no me atrevo a cambiar las reglas del buen Dios». Me marché, pues, con mi tío Garofoli. Ya imaginará que me fue muy duro salir de mi casa, dejar llorando a mi madre, a mi hermana Cristina que me quería mucho porque era la pequeña y la llevaba siempre en brazos. Y también a mis hermanos, a mis compañeros y mi pueblo. Yo sabía qué duras eran esas separaciones, y no había olvidado el peso que oprimió mi corazón, hasta casi ahogarme, cuando divisé por última vez la cofia blanca de mamá Barberín. El pequeño Matía prosiguió su relato. «Yo estaba solo con Garofoli», continuó, «cuando dejé mi casa, pero al cabo de una semana éramos ya una docena, y nos pusimos en camino hacia Francia. Ah, qué largo fue, para mí y para mis camaradas, que también estaban tristes, aquel camino. Por fin llegamos a París. Ya solo éramos 11 porque uno de nosotros se había quedado en el hospital de Dijon. En París hicieron, entre nosotros, una selección. Los que eran fuertes y fueron colocados en casa de desollinadores o fumistas. Los que no eran bastante sólidos para ejercer un oficio, fueron a cantar o a tocar la sanfonía por las calles. Naturalmente, yo no era lo bastante fuerte como para trabajar y, al parecer, era demasiado feo como para tener buenas ganancias tocando la sanfonía.
Entonces Garofoli me entregó 2 ratoncillos blancos que yo debía mostrar bajo los soportales, en los pasajes, y tasó mi jornada en 30 sueldos. Recibirás tantos bastonazos como sueldos te falten cada noche, me dijo. 30 sueldos cuestan mucho de obtener, pero los bastonazos cuestan de recibir, sobre todo cuando es Garofoli quien los administra. De modo que hacía cuanto podía para llegar a esa cifra. Pero, a pesar de mis esfuerzos, no lo conseguía a menudo. Mis camaradas tenían, casi siempre, al regresar, su dinero. Yo no lo tenía casi nunca. Eso aumentaba la cólera de Garofoli. ¿Pero qué hace ese imbécil de Matía?, decía. Había otro niño que, como yo, enseñaba ratoncitos blancos y a quien le había asignado 40 sueldos que traía cada noche. Varias veces salí con él para ver cómo lo hacía y por qué razón era más diestro que yo. Entonces comprendí por qué él conseguía con facilidad sus 40 francos y a mí me costaba tanto conseguir mis 30. Cuando un caballero o una dama nos daban algo, la dama decía siempre: dáselo a este, que es simpático, aquel es demasiado feo. El feo era yo. No volví a salir con mi compañero porque, por triste que sea recibir bastonazos en casa, más triste es recibir insultos en la calle, ante todo el mundo. Usted no puede comprenderlo, a usted jamás le han dicho que era feo. Pero yo, en fin, Garofoli, al ver que los golpes no conseguían nada, empleó otro medio. Por cada sueldo que te falte, te quitaré una patata de la cena, me dijo. Puesto que tu piel es dura para los golpes, tal vez tu estómago sea blando para el hambre. ¿Le hacen a usted algo las amenazas? Caramba, depende. A mí no, a mí nunca. Además, yo no podía hacer más de lo que estaba haciendo. Y no podía decir a quien extendía la mano: si no me dan un sueldo, esta noche no tendré patatas. La gente que da limosna a los niños no se decide por semejantes razones. ¿Por qué razones se deciden? Se da para complacer a alguien. Ah, bueno. Es usted joven todavía. Se da para complacerse a sí mismo y no a los demás. Se le da algo a un niño porque es simpático. Y esa es la mejor razón. Se le da por el niño que se ha perdido o por el niño que se desea. Se le da porque uno está caliente mientras él tiembla de frío en una puerta cochera. Oh. Conozco bien esas razones. He tenido tiempo de estudiarlas. Mire, hoy hace frío, ¿no es cierto? Mucho frío. Pues bien, vaya a colocarse bajo una puerta cochera y tienda la mano a un señor que se acerca rápidamente, arrebujado en su paleto, ya me dirá usted lo que obtiene. Tiéndala, por el contrario, a un señor que ande despacio, abrigado en un grueso abrigo o unas pieles, y tal vez consiga una moneda. Tras un mes o 6 semanas a este régimen, yo no había engordado. Había palidecido hasta el punto que, a menudo, escuchaba a mi alrededor: este niño va a morirse de hambre. Entonces, el sufrimiento hizo lo que la belleza no había querido hacer. Me volvió interesante y la gente del barrio se compadeció de mí y, si bien no conseguía mucho más dinero, siempre lograba un pedazo de pan o una sopa. Fueron buenos tiempos. No recibía bastonazos y si, por la noche, me privaban de patatas, no me importaba mucho cuando tenía algo para cenar. Pero, cierto día, Garofoli me vio en una frutería, comiéndome un plato de sopa y comprendió por qué soportaba, sin quejarme, la privación de patatas. Decidió entonces que no volvería a salir y que permanecería aquí para preparar la sopa y limpiar la sala. Pero como, preparando la sopa, yo podría comer, inventó esta marmita. Todas las mañanas, antes de salir, pone la carne y las legumbres en la marmita, cierra con el candado la tapadera y ya solo tengo que hacer hervir la sopa. Huelo el aroma del caldo, y eso es todo. Comprenderá que, por ese tubo tan estrecho, no puedo coger nada. Desde que estoy en la cocina he ido palideciendo. El aroma del caldo no alimenta, solo aumenta el hambre. Estoy muy pálido, ¿no? Como no salgo nunca, nadie me lo dice y aquí no hay espejo. No tenía yo entonces demasiada experiencia, pero sabía que no debe asustarse a los que están enfermos diciéndoles que están enfermos. No veo que esté usted más pálido que los demás, respondí. Ya sé que me lo dice para tranquilizarme, pero preferiría estar muy pálido porque eso significaría que estoy muy enfermo y yo quisiera estar muy enfermo. Le miré estupefacto. No lo entiende usted, me dijo, y, sin embargo, es muy sencillo.
Cuando estás muy enfermo te cuidan o te dejan morir. Si me dejan morir, todo habrá terminado, ya no tendré hambre, ya no me pegarán. Y, además, dicen que los que mueren van al cielo. Entonces, desde el cielo, veré a mamá, abajo, en el pueblo, y tal vez hablando con Dios podré impedir que mi hermana Cristina sea desgraciada. Rezaré mucho. Si, por el contrario, me cuidan, me enviarán al hospital y si voy al hospital estaré muy contento. Yo sentía, instintivamente, terror del hospital y a menudo, cuando estaba en camino y, agotado por el cansancio me había sentido mal, con solo pensar en el hospital me sentía de nuevo dispuesto a la marcha. Las palabras de Matías me sorprendieron mucho. Si supiera usted qué bien se está en el hospital, dijo prosiguiendo. Estuve ya en uno, en Saint-Eugenie. Hay un médico, uno alto y rubio, que siempre lleva azúcar cande en el bolsillo, azúcar del triturado porque cuesta menos, pero es muy bueno. Y, además, las monjas hablan con dulzura. Haz eso, pequeño. Saca la lengua, pobrecito mío. A mí me gusta que me hablen con dulzura, me dan ganas de llorar. Y cuando tengo ganas de llorar me siento muy feliz. Es tonto, ¿no? Pero mamá me hablaba siempre con dulzura. Las monjas hablan como mamá, si no con las mismas palabras, al menos con la misma entonación. Y además, cuando empiezas a sentirte mejor, te dan caldo y vino. Cuando comencé a sentirme sin fuerzas, porque no comía, estuve contento. Me dije, me pondré enfermo y Garofoli me enviará al hospital. Sí, enfermo. Enfermo solo para sufrir yo, pero no lo bastante para que Garofoli se moleste. Siguió teniéndome con él. Es sorprendente lo resistente que es la vida de los desgraciados. Por fortuna, Garofoli no ha perdido la costumbre de castigarnos, tanto a mí como a mis compañeros, hasta el punto de que, hace 8 días, me dio un bastonazo en la cabeza. Espero que esta vez todo vaya por buen camino. Tengo la cabeza hinchada. ¿Ve este gran chichón blanco? Ayer decía que tal vez fuese un tumor, por el modo como hablaba creo que es grave. Lo cierto es que me duele mucho. Siento pinchazos bajo los cabellos más fuertes que el dolor de muelas y la cabeza parece pesarme 100 libras. Sufro deslumbramientos y me siento aturdido. Por la noche, mientras duermo, no puedo evitar los gemidos y los gritos. Por lo tanto, creo que dentro de 2 o 3 días se decidirá a enviarme al hospital. Comprenda, un chico que grita por la noche molesta a los demás y a Garofoli no le gusta que le molesten. Qué suerte tuve con aquel bastonazo. Veamos, dígamelo con franqueza, ¿estoy muy pálido? Al decir estas palabras, se colocó frente a mí y me miró fijamente a los ojos. Yo no tenía ya las mismas razones para callar pero, sin embargo, no me atreví a contestar sinceramente y decir qué aterrorizadora sensación me producían sus grandes ojos ardientes, sus hundidas mejillas y sus labios descoloridos. Creo que está usted lo bastante enfermo como para entrar en el hospital. Por fin. Y, con su pierna que cojeaba, intentó hacer una reverencia. Pero inmediatamente después, dirigiéndose a la mesa comenzó a limpiarla. Basta de charla. Dijo. Garofoli volverá y nada estará listo. Puesto que a usted le parece que he recibido ya los golpes suficientes para entrar en el hospital, no vale ya la pena que siga recibiéndolos. Sería trabajo perdido. Y los que recibo ahora me parecen más dolorosos que los que recibía hace algunos meses. Los que dicen que uno se acostumbra a todo no saben de qué hablan. Mientras decía esto se movía renqueando alrededor de la mesa, poniendo en su lugar los platos y los cubiertos. Conté 20 platos, Garofoli tenía pues, bajo su dirección, 20 niños. Como solo veía 12 camas de Ducy que algunos de ellos debían acostarse juntos. ¿Y qué camas? Sin sábanas y con unas mantas lamentables, que debían haber sido compradas en un establo cuando no servían ya ni para calentar a los caballos. Y en todas partes es como aquí. Dije yo asustado. ¿Qué quiere decir en todas partes? En todas partes donde hay gente que tiene niños. No lo sé, solo conozco esta. Pero, usted intente ir a otra parte. ¿Dónde? No lo sé. En cualquier parte estará mejor que aquí. En cualquier parte. No era muy concreto. Y en todo caso, ¿cómo cambiar la decisión de Vitalis? Mientras reflexionaba sin poder, claro, encontrar nada, la puerta se abrió y entró un niño.
Llevaba un violín bajo el brazo y en la mano libre un gran pedazo de madera procedente de una demolición. Aquel pedazo, semejante a los que yo había visto echar a la chimenea, me hizo comprender cómo se aprovisionaba Garofoli y cuánto le costaba. «Dame tu pedazo de madera», dijo Matías adelantándose hacia el recién llegado. Pero este, en vez de darle el pedazo de madera a su camarada, se lo puso a la espalda. «Ah, no», dijo. «Dámelo, la sopa saldrá mejor. Si crees que lo he traído para la sopa. Solo he conseguido 36 sueldos y cuento con él para que Garofoli no me haga pagar muy caro los 4 sueldos que faltan. No hay madera que valga. Vas a pagarlos. A cada uno lo suyo». Matías lo dijo malévolamente, como si le satisficiera el castigo que aguardaba a su compañero. Me sorprendió aquella muestra de dureza en un rostro tan dulce. Solo más tarde comprendí que viviendo entre los malvados se puede llegar a ser malvado. Era la hora del regreso para los alumnos de Garofoli. Tras el niño con el pedazo de madera llegó otro, y tras este 10 más. Todos, al entrar, iban a colgar su instrumento de un clavo sobre la cabecera de su cama. Este un violín, aquel un arpa, el de más allá una flauta o una piba. Los que no eran músicos sino adiestradores de animales metían en una jaula sus marmotas o sus conejillos de indias. Unos pesados pasos resonaron en la escalera, adiviné que era Garofoli. Vi entrar a un hombrecito de rostro enfebrecido y andar titubeante. No llevaba un traje italiano sino que vestía un paleto gris. Su primera mirada fue para mí, una mirada que me heló el corazón. «¿Quién es este muchacho?», dijo. Matías le respondió rápida y educadamente dándole las explicaciones que Vitalis le había encomendado. «Ah, Vitalis está en París», dijo. «¿Qué quiere?». «No lo sé», contestó Matías. «No hablo contigo sino con ese muchacho». «El padrone vendrá pronto», le dije sin atreverme a responder francamente a su pregunta, «él mismo le explicará lo que desea. Este pequeño sabe lo que valen las palabras». «¿No eres italiano?». «No, soy francés». 2 niños se habían acercado a Garofoli en cuanto éste había entrado y ambos se mantenían junto a él aguardando que terminara de hablar. ¿Qué querían? Pronto tuve la respuesta a la pregunta que me formulaba con curiosidad. Uno tomó su sombrero y fue a colocarlo delicadamente sobre una cama, el otro le acercó una silla. Por la gravedad y el respeto con que llevaban a cabo esos sencillos actos de la vida, parecían 2 monaguillos moviéndose diligente y religiosamente alrededor del oficiante. De ello deducí que Garofoli era muy temido, pues con toda seguridad no era la ternura la que les hacía actuar y apresurarse así. Cuando Garofoli estuvo sentado, otro niño le acercó prestamente una pipa llena de tabaco mientras un cuarto niño le acercaba una cerilla encendida. «Huele a azufre, animal», gritó cuando le acercó a su pipa. Y la arrojó a la chimenea. El culpable se apresuró a reparar su falta, encendiendo otra cerilla y dejándola arder algún tiempo antes de ofrecérsela a su dueño. Pero este no la aceptó. «Tú no, imbécil», dijo, rechazándole con dureza, luego volviéndose hacia otro niño con una sonrisa en los labios que, ciertamente, debía ser un favor insigne, dijo. «Ricardo, una cerilla, precioso». Y el precioso se apresuró a obedecer. «Ahora», dijo Garofoli cuando se hubo instalado y su pipa comenzó a arder, «veamos las cuentas, angelitos míos». Matías, el libro. Ciertamente debía ser un gran favor que Garofoli se dignara hablar, pues sus alumnos espiaban con tanta atención sus deseos o sus intenciones que las adivinaban antes de que las expresara. Apenas hubo pedido su libro de cuentas cuando Matías ponía ante él un pequeño registro mugriento. Garofoli hizo una señal y el niño que le había ofrecido la cerilla, que olía a azufre, se acercó. «Me debes un sueldo de ayer y me prometiste que hoy me lo devolverías, ¿cuánto traes?». El niño dudó mucho tiempo antes de responder. Su rostro estaba enrojecido. «Me falta un sueldo». «Ah. Todavía te falta el sueldo y me lo dices tan tranquilo. No es el de ayer, es de hoy. Son entonces 2 sueldos. Y jamás vi una cosa igual. No es culpa mía. Basta de tonterías, ya conoces las reglas. Quítate la chaqueta, 2 latigazos de ayer y 2 latigazos de hoy. Además, por tu audacia, no comerás patatas. Ricardo, precioso, te has ganado la diversión por tu amabilidad. Toma los azotes». Ricardo era el niño que había acercado la cerilla en buen estado con tanto apresuramiento.
Descolgó de la pared un látigo de corta empuñadura terminado en 2 correas de cuero con grandes nudos. Mientras, el niño a quien faltaba un sueldo se quitaba la chaqueta y dejaba caer su camisa para quedar desnudo de cintura para arriba. Espera un poco, dijo Garofoli con una malvada sonrisa, tal vez no estará solo y siempre es un placer tener compañía. Además, así, Ricardo no tendrá que comenzar varias veces. De pie ante su dueño, los niños se mantenían inmóviles. Al oír aquella broma cruel, comenzaron a reír juntos con una risa forzada. El que ha reído más fuerte, dijo Garofoli, es, con toda seguridad, aquel a quien le falta más. ¿Quién ha reído con más fuerza? Todos señalaron al que había llegado primero, trayendo un pedazo de madera. Vamos, tú, ¿cuánto te falta? Preguntó Garofoli. No es culpa mía. A partir de ahora, el que responda, no es culpa mía, recibirá un azote más de los que merezca. ¿Cuánto te falta? He traído un pedazo de madera, ese tan grande. Eso ya es algo. Pero vete a la panadería y pídele pan a cambio de tu pedazo de madera, te lo dará. ¿Cuánto te falta? Veamos, habla de una vez. He recogido 36 sueldos. Te faltan 4 sueldos, miserable bribón, 4 sueldos si te atreves a presentarte ante mí. Ricardo, eres un pilluelo con suerte, precioso, vas a divertirte bien. Quítate la chaqueta. Pero ¿y el pedazo de madera? Te lo doy para cenar. Aquella estúpida broma hizo reír a todos los niños que no habían sido condenados. Durante el interrogatorio había entrado una decena de niños. Todos, cuando les llegó el turno, presentaron sus cuentas, 3 más, que no habían alcanzado la cifra, se unieron a los que debían ser azotados. Hay por lo tanto 10 bandidos que me desvalijan y me roban, exclamó Garofoli con voz doliente. Eso me ocurre por ser demasiado generoso. ¿Cómo queréis que compre buena carne y buenas patatas para que comáis si no queréis trabajar? Preferís jugar. Tenéis que llorarles a los papanatas y preferís reír ante vosotros. De modo que, a vuestro entender, es mejor llorar de verdad, con las espaldas desnudas, que fingir que se llora tendiendo la mano. Fuera chaquetas. Ricardo sujetaba el látigo con la mano y los 5 condenados se habían alineado junto a él. Sabes, Ricardo, dijo Garofoli, que no te miro porque esos castigos me duelen. Pero te oigo y sabré, por el ruido, la fuerza de los golpes. Hazlo con toda tu energía, precioso, trabajas para ganarte el pan. Y se volvió de cara al fuego, como si no pudiera ver la ejecución. En cuanto a mí, olvidado en un rincón, temblaba de miedo y de indignación. Aquel era el hombre que iba a ser mi dueño. Si no le traía los 30 o 40 sueldos diarios que iba a exigirme, me obligaría a presentar la espalda a Ricardo. Ah. Ahora comprendía por qué Matía podía hablar de la muerte con tanta tranquilidad y esperanza. El primer restallido del látigo golpeando la piel hizo subir las lágrimas a mis ojos. Como creí que me habían olvidado, no intenté ocultarlas, pero estaba equivocado. Garofoli me miraba disimuladamente. Pronto tuve pruebas de ello. He aquí un niño de buen corazón, dijo señalándome con el dedo. No es como vosotros, bandidos, que os burláis de las desgracias de vuestros compañeros y de mis pesadumbres. Lástima que no sea de los nuestros, os serviría de ejemplo. Aquellas palabras me hicieron temblar de la cabeza a los pies. De los suyos. Al segundo latigazo el condenado lanzó un lamentable gemido, al tercero un grito desgarrador. Garofoli levantó la mano, Ricardo permaneció con el látigo levantado. Creí que quería perdonar. Pero no se trataba de perdón. ¿Sabes cómo me duelen los gritos?, dijo con dulzura Garofoli, dirigiéndose a su víctima, sabes que si el látigo te desgarra la piel, tus gritos me desgarran el corazón. Te lo advierto, por cada grito recibirás un nuevo latigazo. Y será por tu culpa. Procura no hacerme enfermar de pesadumbre. Si sintieras por mí algo de ternura, algo de agradecimiento, te callarías. Vamos, Ricardo. Este levantó el brazo y los azotes cruzaron la espalda del desgraciado. Mamá, mamá. Gritó este. Por fortuna no vi nada más, la puerta de la escalera se abrió y entró Vitalis. Una ojeada le bastó para comprender lo que le habían anunciado ya los gritos que había escuchado al subir la escalera, corrió hacia Ricardo y le arrancó el látigo de la mano. Luego volviéndose rápidamente hacia Garofoli se plantó ante él con los brazos cruzados.
Todo había ocurrido con tanta rapidez que Garofoli permaneció unos momentos estupefacto, pero recuperándose pronto y sonriendo de nuevo con dulzura, dijo: «Ciertamente es terrible. Estos muchachos no tienen corazón. Es una vergüenza», gritó Vitalis. «Eso es precisamente lo que estaba diciendo», interrumpió Garofoli. «Basta de cuentos», continuó mi dueño con energía, «sabe perfectamente que no hablo del niño sino de usted. Sí, es una vergüenza, una cobardía martirizar así a niños que no pueden defenderse. ¿Y a usted qué le importa, viejo loco?», dijo Garofoli cambiando de tono. «Le importa a la policía». «La policía», exclamó Garofoli levantándose, «usted me está amenazando con la policía, usted». «Sí, yo», respondió mi dueño sin dejarse intimidar por el furor del padrone. «Escúcheme, Vitalis», dijo este calmándose y adoptando un tono burlón, «no hay que ser malo y amenazarme con hablar porque, por mi parte, yo podría también hablar. Y, en ese caso, ¿quién se sentiría descontento? Naturalmente no diré nada a la policía, sus asuntos no me conciernen. Pero hay gente que se interesaría por ellos y si yo fuera a contarles lo que sé, si pronunciara solo un nombre, ¿quién se vería obligado a ocultar su vergüenza?». Mi dueño permaneció unos momentos sin contestar. ¿Su vergüenza? Yo estaba estupefacto. Antes de poder recuperarme de la sorpresa que me habían producido aquellas extrañas palabras, me tomó de la mano. «Sígueme». Y me arrastró hacia la puerta. «Bueno», dijo Garofoli riendo, sin rencores, «amigo. ¿Quería usted decirme algo?». «No tengo nada más que decir». Y, sin una sola palabra, sin volverse una sola vez, bajó las escaleras llevándome siempre de la mano. Con qué alivio le seguía. Escapaba de Garofoli. Si me hubiera atrevido, hubiese besado a Vitalis.